Hola, muy buenas noches. Damos la bienvenida a La Lengua que nos salva, este ciclo de conversaciones sobre lo posible. Es un ciclo que es una iniciativa de Hijos Regional Paraná. Como agrupación, como organización, sabemos lo que significa ayudar, estar, ser parte de la reorganización de los lazos sociales. Sabemos de la lucha por lo posible y por lo imposible. Es por eso que esta vez proponemos esta serie de charlas a partir de las cuales pensar sobre este malestar en la coyuntura, pensarnos, repensarnos y hablar de lo que nos está pasando para hacer posible lo que parecía imposible, para hacer posible más que lo probable. Les damos la bienvenida desde la agrupación Hijos. En esta oportunidad invitamos a Verónica Streicher y a Sabrina Agustino Valenzuela Negro. Luego de este conversatorio, de esta charla, vamos a dar paso a las preguntas. Bienvenidas, bienvenidos a los que se están incorporando al en vivo de Facebook. Agradecemos mucho su participación y le damos la palabra a Verónica. Dice que tenés silenciado. El mapas, necesito mi planito. Vamos a ver un plano. ¿Está? No. Va apareciendo, todavía no. Estamos inaugurando esta plataforma del en vivo. Tenés minimizado. Ahí está. Ahí lo vemos, Vero. Ajá. Bueno, quería agradecer la invitación de Hijos por la oportunidad de charlar un poco de estas cosas. Y bueno, no me voy a extender mucho para poder terminar a tiempo como prometí. Veremos cómo sale. Este es el plano de mi casa. Aquí vivo. Bueno, en realidad vivo en mi casa, no en el plano. En el plano no entro, obvio. Este es el mapa de la Argentina. Aquí está mi casa. Aquí en Argentina estamos los habitantes de la casa, y está la casa, y está el plano también, y mucha más gente. Con esto del coronavirus, en la ciudad de Las Vegas, tuvieron que cerrar el refugio de homeless porque algunas personas contrajeron la enfermedad. La municipalidad, a través de su vocero oficial, informó que la ciudad y el condado trabajaron mucho para abrir un refugio temporal. Luego de mucho trabajo, abrieron el albergue. Este albergue, lo digo entre comillas, este albergue en Los Ángeles es una zona desértica, hace mucho frío a la noche. Y también hay que tener en cuenta que se trata de una ciudad que es una ciudad de muchos casinos, de mucho turismo, y tiene 150.000 camas en hoteles que ahora están vacíos por la pandemia. Pero ellos alojan a su gente en este lugar. En este albergue temporal, pintado en la bidimensión de la superficie del asfalto, alojan a las personas en el mapa, en el plano, ponen los cuerpos tridimensionales sobre el asfalto pintado, lo llaman albergue y en lugar de una puerta ponen la palabra entrada. Y si ustedes quieren, se fijan en el cartel que tiene la mujer ahí atrás, ahí pueden hacer el check-in.
La literalidad de esta puesta de los cuerpos en el plano del albergue me impactó. Inmediatamente recordé una película, Dogville, del director Lars von Trier. En esa película, de 2003, el director filma la película sobre el plano de un pueblo. O sea, el set de filmación es todo el plano del pueblo. Y el pueblo queda así totalmente a la vista. No hay paredes donde guarecerse, ni techos bajo los que cobijarse. Hubo una imagen en particular que me impresionó por este homenaje siniestro que el mundo hizo cuando se adaptó a imagen y semejanza de la película. Si ustedes se fijan, acá, abajo en la parte inferior, hay una mujer en una silla de ruedas, está adormecida. Esto es una escena de una noche del pueblo. En el albergue de Las Vegas encontramos un homenaje a Dogville. Acá también hay un hombre adormecido en su silla de ruedas. Este albergue, el albergue de Las Vegas, es una adaptación del cine al mundo. Así como se lleva un libro al cine por medio de una adaptación, yo propongo pensar algunas de nuestras realidades como una adaptación del cine al mundo. De esta manera, la ficción del cine sería el sustrato base sobre la que se edificaría el mundo. La ficción crea así la realidad. Es, por ejemplo, lo que vemos en la película Matrix, ¿no? Donde los humanos son terminales de carne que sueñan para darle energía a las máquinas. Cuando hablo de cine, vale también para todo el contenido audiovisual que llega a nuestras pantallas. El ejemplo más claro es el de las fake news, ¿no? Donde algo que no es verdad, que no tiene que ver con la realidad de las cosas, termina siéndolo. No se trata de un fenómeno premonitorio, la película anticipando el devenir futuro del mundo, sino de la película creando al mundo, sustituyéndolo. Hay un cuento de Borges en el que el rey manda construir un mapa tan exacto que cubra 1 a 1 el territorio del país. De esta manera, el mapa del país tapa por completo al país. Baudrillard toma esta idea de Borges y dice que el mapa virtual y de los medios de comunicación va cubriendo el mundo, modificándolo a veces, sustituyéndolo otras. Michael Bloomberg, quien fuera el alcalde de Nueva York y mentor de la célebre Tolerancia Cero, organizó un concurso. El premio se lo llevaba el que diseñara la unidad habitacional más pequeña. Buscaban soluciones habitacionales que ocupen la menor cantidad posible de espacio físico. Y este fue uno de los resultados. Ahí vemos a este hombre que está en la bañera. Se trata entonces de una estrategia de que el adentro se transforme, sea un adentro para cuerpos embutidos, ¿no? Pero para no irnos tan al norte, porque corremos el riesgo de pensar que es cosa de los yanquis, yo traje algunas imágenes que encontré. Estas imágenes creo que son del 2017, 2018, porque Dogville, la película, también es Buenos Aires. Esto que se ve acá es una obra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hizo este balneario y una pileta pintada. Allí la gente, los bañistas, disfrutan de la pileta. El gran tema es qué vamos a hacer con nuestros cuerpos. ¿A dónde lo vamos a poner? La catástrofe de la pandemia ha dejado al descubierto, de un plumazo, qué es lo que está ocurriendo con los cuerpos de millones y millones de personas. El traspaso del mundo real al plano virtual que se iba a realizar en los próximos 10 años, ahora se efectuará en unos pocos meses.
brutal. El mapa virtual engullirá al mundo real. La idea es, yo me traje algo fácil para explicarlo, que sería, tendríamos una media real, esto es una media, a ver si la derecha y la izquierda me queda al revés acá, esto es una media, ¿sí? La media real, y vamos a hacer como que esto es la media virtual. Acá tenemos el cuento de Borges. Una media, una media virtual tapando el mundo real. En este momento, la pandemia ha acelerado un proceso que ya ha empezado hace mucho tiempo, donde ocurriría esto que plantea Baudrillard, de que el mundo virtual engulle al mundo real. Sería más o menos así, ¿no? Esta sería la idea. Que es como cuando hacemos el bollito con los soquetitos. Bueno, esto tenía que hacerse en los próximos 10 años, se está haciendo en muy pocos meses, es muy rápido. Cabe la pregunta de qué vamos a hacer con los que quedan afuera una vez que se termine de dar vuelta a la media. Los que queden afuera, recordemos, según mi planteo, serían esta foto, ¿no? Y cabe la pregunta, cómo no, de qué vamos a hacer con los que quedan adentro. Adentro, según este criterio, es esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay un aspecto del cuerpo que participa de la bidimensión. La imagen del cuerpo es bidimensional. Por eso es posible pintar los cuerpos. Pero el cuerpo excede a la bidimensión. El cuerpo es siempre un exceso. Los cuerpos de esta época están diciendo I can't breathe, no puedo respirar. Eso dicen los cuerpos negros en Estados Unidos, los cuerpos de los náufragos en el Mediterráneo, los cuerpos de los que viven cerca de las islas incendiadas por los ganaderos, los cuerpos de los fumigados en los pueblos de Entre Ríos, los cuerpos de los enfermos de COVID en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Un tuit de un tal Tunguska Mon Amour, contestando a la pileta pintada de la recta, me pareció orientador al respecto. Tunguska tuiteó lo siguiente, y lo tituló, Gente tomando sol en la playa de la Reta. Aquí vemos la potencia irónica de este meme haciéndole un boquete a la pileta, hiriéndola con una pinchadura semiótica irreparable. Gente tomando sol en la pileta de la Reta es muy interesante porque estampa sobre el asfalto el escándalo de que está faltando un cuerpo. La línea blanca alrededor indica que falta por un crimen cometido por la propia pileta de la Reta. Dice la silueta de las líneas blancas que la pileta pintada es la asesina. Es imposible no evocar la campaña del siluetazo de las Madres de Plaza de Mayo en los años 80 para inscribir los cuerpos que nos faltan. Las madres habían hecho esto. Llenaron las ciudades con estas siluetas. Entiendo que nuestro trabajo debe orientarse en el sentido que nos señala el tuit Gente tomando sol en la playa de la Reta, porque es un dispositivo que deshace en el mismo plano bidimensional la operación perversa de reducción de los sujetos y el aplanamiento de los cuerpos. Traje otros ejemplos para pasar rápidamente. Esto lo hizo un famoso grafitero que es Banksy en el muro de Palestina. Este es el muro que separa Palestina e Israel. Banksy le abrió un boquete. También se sirvió de la bidimensión y generó una perspectiva que no había. Y de esa manera lo pinchó. Esta es otra de los boquetes que abrió varios.
Agustín, yo a este trabajo lo presenté, que me invitaron la gente de algunas cátedras de la UADER a hablar de este tema, y yo presenté esto que les estoy contando a ustedes. Y luego de la presentación, que siempre es muy interesante lo que la gente charla de los trabajos, lo que me vuelve de la gente, Agustín Guillerón se acercó y me comentó, se acercó virtualmente porque no hay otro modo ahora, y me comentó que se había quedado pensando en lo que yo planteaba en el trabajo porque estaba justo viendo un partido de fútbol. Agustín es muy futbolero y habían empezado a televisarse los partidos de fútbol. Y estaban teniendo serios problemas porque volvieron los jugadores a la cancha, ¿sí? Pero no volvieron los hinchas a las canchas. Y entonces el vacío que dejaron los cuerpos en las tribunas se transformó en un serio problema, que el Barcelona lo resolvió de esta manera. Ustedes ven que está dibujado el público. Está pintado literalmente. Bueno, como tampoco les convenció porque no encontraban cómo llenar eso, pusieron publicidad. El tema, el gran tema, es que yo no soy futbolera, yo estoy capaz que algún futbolero me lo corrija, pero a mí me da la impresión de que el tema es que no les está funcionando la televisación de los partidos de fútbol porque el telespectador no se identifica con los jugadores que corren y transpiran en la cancha, se identifica con el hincha que está tomando una birra en la tribuna y está gritando. Entonces, si el hincha no está haciendo eso en su lugar, que serían las gradas, las tribunas del club, el telespectador se queda sin el anclaje identificatorio, no le hace eco en su propio cuerpo, que esta es una de las características de los cuerpos, no son solos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar otra forma porque están desesperados con esto y Nicolás Lastiri, que también es futbolero, me pasó unas fotos que le agradezco de cómo resolvieron esta cuestión los hinchas en Alemania, que siempre los alemanes superan un poco lo pensado. E hicieron esto. Esto fue en el Mönchengladbach. Pusieron gigantografías de los hinchas. Hinchas de cartón. 13.000 hinchas de cartón que los hinchas pagaron para que su imagen estuviera ahí, $19 cada uno. Y para no ser menos, el equipo contrario, que son los del Bayer Leverkusen, también tuvieron su hinchada visitante. Bueno, la idea sería la siguiente. Hubo otros que pusieron, esto fue los daneses, pusieron la liga danesa, pusieron 200 pantallas. Y si ustedes se fijan, están los hinchas en el living de su casa tomando una cerveza mientras están en la cancha. Bueno, yo les decía de la media, con esto voy a terminar, que es un momento muy especial el que estamos viviendo. Es un momento quizá único, sería muy interesante que no lo perdamos de vista, que no se nos pase, porque la pandemia descalzó lo real de lo virtual. Es decir, este tránsito que estábamos haciendo de pasar del mundo real al mundo virtual, que lo veníamos haciendo más o menos rápido, pero más o menos lento, gradual, se precipitó en muy pocos meses. Se está precipitando en muy pocos meses, entonces se arman estos líos, como por ejemplo el que tienen los clubes de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intentan volver a ensamblar, se desamblan, se produce un desamblaje entre los cuerpos reales y los cuerpos virtuales. Y cuando se produce ese descalce, ¿sí?, intentan volver a ensamblarlos. Y el corte y pega que sucede por lo vertiginoso que es este cambio, queda bastante bizarro, ¿no? Bizarro sería esa imagen de los hinchas de cartón. Esto da una oportunidad
para filtrarse en la pinchadura semiótica y volverla escándalo irreparable, como hizo Tunguska Munamur, el tuitero de la pileta de Larreta. Y este es el momento porque es antes de que puedan borrar las huellas del crimen. La verosimilitud de la película, a la que llamamos realidad, porque lo que nosotros llamamos realidad es una peli más o menos consensuada, por ahí vemos gente que nos parece fuera de la realidad y ellos nos ven así a nosotros, ¿sí? Pero bueno, eso que llamamos realidad tiene la estructura de una película. Y esa película depende, para que resulte verosímil, depende de dos cosas. Por un lado, el montaje. Los ensambles, eso que ellos intentan ensamblar, los ensambles deben estar hechos de modo tal que no se noten los corta y pega. Y lo otro, porque si se notan los corta y pega, no es verosímil, uno no se la cree a la peli. Y lo otro es la velocidad de la proyección de la película, que no debe ser más lenta para que no se vean los defectos en las junturas, ni más rápida porque queda chaplinesca, queda así toda rápida, ¿sí? Y también pierde eficacia de verosimilitud. Y también porque si es más rápida, no podemos, si es muy rápida, vemos lo que no tenemos que ver, que es cómo termina la película. Están fallando estas dos condiciones. Está fallando el tema de la velocidad, y es porque el capitalismo es velocidad y se ha parado. Está fallando el tema de la velocidad, está fallando el tema del montaje, es decir, cómo se ensamblan las cosas, y por eso esa onda bizarra, que permite ver la estructura de lo que sucede. Y yo entiendo que por eso es un buen momento. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Me viene a la cabeza la invención de Morel, ¿no? Estos hologramas, pensar en los cuerpos, ese territorio siempre en disputa. Se va sumando muchísima gente en el Facebook de Hijos. Le damos la bienvenida a todas, a todos. Estamos en La Lengua que nos salva, conversaciones sobre lo posible, un ciclo de charlas organizados por Hijos Paraná, para pensar, para hablar sobre el malestar en este momento, para repensar estrategias para el cuidado de nuestras vidas. Ahora le damos la bienvenida a Sabrina Guccino Valenzuela Negro, nieta restituida, hija de Raquel Negro y de Tucho Valenzuela, militantes montoneros desaparecidos. Sabri nació en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Paraná. Está buscando a su hermano mellizo. Ella también es militante de Hijos. Le damos un abrazo y bienvenida, Sabri. Ahí escuchamos, bueno, gracias. Creo que está. Antes que nada, agradecer la invitación. ¿Se escucha? ¿Ahí? Sí, Pampi. ahí se escucha. Bueno, agradecer la invitación. Sí, sí. Y bueno, estuvimos hoy probando, así que toda película, diría Verónica, y agradecer al director de cámara, porque bueno, nos asistió técnicamente para, bueno, poder establecer este diálogo. Y bueno, yo acá, sabiendo que íbamos a charlar, a encontrarnos con Verónica y pensar esta cuestión de la posibilidad que nos da el encuentro y pensar la categoría de cuerpos, bueno, me puse también en este tiempo de pandemia a revisar lo que tiene que ver con las prácticas militantes que llevamos adelante desde nuestra agrupación Hijos, y concretamente poder hacer como alguna especie de reflexión en torno a la posibilidad que tuvimos de poder juzgar a los responsables civiles, a los médicos del IPP, ¿no? Entonces,
quería, bueno, reflexionar en torno a, bueno, cómo se fueron dando estos 10 años desde la restitución de mi identidad, que yo me sumo a una lucha colectiva que ya se venía pergeñando en Argentina hace más de 40 años, pero bueno, desde lo que tiene que ver con Hijos Paraná concretamente, y donde se inscribe esta lucha desde lo que podríamos pensar un activismo artístico, ¿no? Entonces, bueno, en esta invitación que me hacen las compañeras de hijos, que me parecía re interesante poder pensar en este horizonte de lo posible, creo que sí estuvo bueno esto del distanciamiento social para poder habilitar una dimensión espacio-temporal, para poder reflexionar con esta intención, o sea, con esta distancia sobre esas prácticas, ¿no? Que por ahí uno las llevaba adelante colectivamente, pero bueno, en esa vorágine no poder problematizarla y pensar la riqueza que tiene esta lucha colectiva. Bueno, partiendo de la definición de que toda práctica política es en sí misma estética, me interesa entonces compartir, repensar y disfrutar, si se me permite, una serie de prácticas que componen formas de aparición en el espacio público de Hijos Paraná. Estas intervenciones que se enmarcan en el activismo artístico se inscriben en memorias de lucha anteriores, definidas por el amplio movimiento de derechos humanos, pero que hizo posible, hablando esto del horizonte de lo posible, que se pueda llevar adelante el juzgamiento de los responsables civiles, los médicos del IPP. Sabemos que en el 2018 fueron sentenciados los médicos dueños del IPP, Torrealday, Weinstub y Rossi, porque Schroeder ya había fallecido. Para los que no son entrerrianos, son 3 médicos, eran 4, pero son estos médicos los dueños del dominio de lo neonatológico de la región, y fueron quizás la clínica privada en donde nacieron la mayoría de los chicos y chicas que tuvieron problemas al nacer y que fueron a esa clínica, ¿no? En esas entonces, en el 2018, Torrealday fue juzgado y encontrado responsable como partícipe necesario del robo y ocultamiento de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, en tanto Weinstub y Rossi fueron considerados partícipes secundarios y condenados a 9 y 6 años respectivamente. A mí, como yo quería hacer como un recorrido, una vida de todo este recorrido de lucha, bueno, me tomé el atrevimiento con la asistencia de las compañeras que bueno, de tomar unas, voy a compartir entonces, ¿no? Unas imágenes. Si se me díganme si aparece. ¿Aparece? Ahí viene. ¿Apareció? Están llegando. Sí. Ahí va. ¿Ahí está? Sí, la vemos perfecto. Bueno, Sí. Esto de lo que hablábamos de los médicos del IPP, ¿no? Bueno, y el recorrido que yo quiero hacer, si bien siempre se fueron entrelazando diferentes dimensiones de la lucha colectiva, desde lo comunicacional, lo jurídico, tiene que ver con la investigación concretamente, bueno, yo me gustaría hacer foco en la parte del activismo artístico, ¿no? Bueno, y acá, bueno, este flyer, que acá está en Torrealday, Weinstub y Rossi, y bueno, uno de los flyers que invitaban a la sentencia. Como para arrancar, como por el final, ¿no? Pero cómo llegamos a esto, y pensar también un poco a la distancia el recorrido, ¿no? Primero me gustaría hacer como arrancar contándoles lo que es la agrupación Hijos, porque por ahí hay alguien que no sabe cómo fue el origen. El acto fundacional de la agrupación Hijos tuvo lugar en el 95 en Cabalango, en Córdoba. Hay todo un contexto histórico interesante para comprender el surgimiento en la escena pública de la agrupación, que se va a desplegar en diferentes regionales y se va a nuclear en la red nacional, ¿no? Recordemos el clima de impunidad que lo plasmó las leyes dictadas durante el gobierno de Alfonsín, las leyes de la impunidad, la ley de punto final del 86 y de obediencia debida del 87, los indultos del menemismo del 89 y 90.
y la política cultural, económica, devastadora del neoliberalismo de Menem, la ola de privatizaciones, los despidos masivos de miles de trabajadores, en fin, un modelo de entrega de nuestra soberanía, ¿no? En ese contexto surge este colectivo de hijos, ¿no? Acá, a ver si, bueno, ya lo voy a compartir, pero recordaba cuando estaba preparando hoy la charla, una frase de un compañero de Rosario, de Alfredo, que es uno de los compañeros que llevan el trapo sagrado, como le dicen ellos, la bandera de ellos. La bandera que tiene la inscripción de los 30.000, ¿no? Y él me contaba, cuando volvíamos del scratch a Torralday, ahora vamos a ver bien el tema de los scratches, lo que había significado la irrupción de la agrupación Hijos en la escena pública, ¿no? Porque decía, nosotros veníamos ya muy golpeados por todo esto que yo recién mencionaba, y aparecen estos pibes y estas pibas con colores, murgas, traían la alegría y se nos ponían a la par en las manifestaciones, en las marchas, ocupando el espacio público. Y bueno, yo cuando estaba haciendo el registro de las fotos, en la selección de las fotos veía precisamente eso que me hablaba mi amigo. A ver si, vale, ¿no? Sigo y ahora veo cuándo cambio la foto. Bueno, entonces ya ahí mencioné, quizás hoy un poco pensando en cómo contarles lo del scratch, pensaba que es el arma más conocida de Hijos, y el tema del scratch, ¿no? Esta herramienta política, ¿no? Inmersos en un contexto desfavorable, y viendo la imposibilidad de juzgar efectivamente los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, Hijos crea su arma más conocida, bajo la consigna: si no hay justicia, hay escrache popular. Ana Longoni va a indicar que es una modalidad de acción directa para señalar la impunidad de los represores y generar condena social. Me parecía que estaba bueno, a ver si puedo enganchar la otra imagen, aguántenme. Bueno, y acá hice como una pequeña bitácora de viaje, un recorrido. Vos, Pampi, si querés acotar, también lo vamos haciendo entre las dos. Dale. Quería traer a la imagen de este ocupar la calle, ¿no? A través y de esta herramienta dispuesta en el espacio público para denunciar la convivencia en el vecindario de los genocidas, ¿no? Esta es la imagen del primer escrache al Sugaray en el 2006 en Paraná. Acá también. El segundo escrache al médico Moyano, quien se encargaba de las torturas y medía la vitalidad de los detenidos que eran torturados. ¿No? Bueno, y todo el despliegue que implican estas señalizaciones en el vecindario, la distribución de los panfletos, y cómo se va construyendo esta herramienta de resistencia, ¿no? Y se va multiplicando. Acá también el escrache a Moyano, quería traer esta foto del Mencho Germano, porque bueno, como quería disfrutar la charla también y hacer memoria también es pensar en esos compañeros que dejaron su huella con su fuego. Estaba el Mencho y me parece que para los que no saben, el Mencho Germano, que tiene un hermano desaparecido, ella está fallecido, pero el Mencho fue uno de los promotores de los derechos humanos, según la categoría de Yelin, y que impulsó la búsqueda tanto del MELLI como de mía, y todas las causas de delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Y él estaba convencido de la hipótesis de que en el Hospital Militar de Paraná había funcionado una maternidad clandestina, y fue quien, junto con todos los compañeros y compañeras de Hijos, llevaron adelante las primeras acciones, en la dimensión jurídica, pero también haciendo esta gran división que una vez uno de los jueces con los que nos entrevistamos nos decía: ustedes van a tener que ser el motor de la búsqueda, nosotros somos solo aves de paso.
y me hacía esta división entre el caso y la causa, bueno, el Mencho tenía muy en claro que él era también uno de los protagonistas que tenía que cristalizar, que se cristalice ese caso en pruebas, ¿no? Bueno, y este es el otro escrache que se hizo en Paraná, el escrache a Torralday en el 2017, justo coincidió, o sea, se fue todo en el marco de un nacional de hijos, y fue realmente una apuesta muy importante, porque era después del juicio en el hospital militar, que tuvo lugar en el 2011, quedó muy en evidencia que la complicidad, la responsabilidad civil de estos médicos, este dominio que tenían sobre el saber y sobre los cuerpos de estos niños. Y bueno, una de las estrategias que se necesitaba era volver a poner en la opinión pública esta responsabilidad civil de estos médicos, ¿no? Y también resquebrajar el imaginario entrerriano de esta bondad, esta supuesta bondad de los médicos, de que habían salvado a estos niños, y romper ese discurso tan esta trama burocrática médica de que ellos nos habían salvado, siendo siempre que no recordaban, ¿no? Que ellos decían no, y que también se apañaban en que era una institución de puertas. Ese era uno de los argumentos de la defensa. Ay, se me fue la imagen. Bueno, pasamos entonces por los escraches. Ludmila Catela va a decir que más allá de las instituciones que imparten justicia en Argentina, todas estas manifestaciones que transforman el problema individual en una cuestión colectiva impactaron e impactan el escenario político por tratarse de formas innovadoras de hacer política en ámbitos no necesariamente reconocidos como tales. En otras palabras, son formas de hacer justicia en lugares y formas no directamente consideradas como judiciales. Me parecía que estaba buena la concepción, y me interesa detenerme en la experiencia de esta regional, bueno, además de que porque me atraviesa en mi subjetividad, pero quisiera tratar de matizar y de tomar distancia de las prácticas desde una dimensión personal, pero sí poder analizar desde una perspectiva comunicacional y artística, y trazar como una cartografía de esta práctica militante, colectiva, creadora y creativa, ¿no? Que pudo derribar el muro de la impunidad y desenredar el entramado corporativo médico, en definitiva, la pata civil de la dictadura, y poder sentar en el banquillo de los acusados a los dueños del IPP. También me parece como interesante en esto de que cuando las chicas las compañeras me invitaron a la charla, en esta cuestión de revisar cómo fueron esas prácticas, ¿no? Y en el sentido de cómo fueron esos 10 años en donde nos sentábamos a diagramar con un montón de compañeros y compañeras en una mesa de trabajo que en ese momento dañaba el Estado, como una política de derechos humanos del Estado nacional y el Estado provincial, era coincidente, y algunos de los compañeros estaban en funciones, y sentarnos ahí a diagramar y a enhebrar estrategias que tenían que ver con la investigación concreta del caso, es decir, intentar conseguir una información en relación al destino del mellizo Valenzuela Negro, y cómo buscando testigos, tratar de que esos testigos se transformaran en pruebas para lo jurídico, y a su vez sostener otra línea de trabajo que tenía que ver con lo comunicacional, artístico, y en ese sentido era lo que a mí me interesaba traer acá. No sé si alguien quiere de las compañeras decir algo, por ahí tírenlo, porque esto es algo que lo fuimos construyendo entre todas y todes, pero me pareció siempre
muy interesante poder sistematizar esta práctica que llevamos adelante, porque me parece de un valor y una riqueza muy, muy grande, en el sentido de que pudimos juzgar a médicos que eran intocables en Entre Ríos. Médicos que tenían una maternidad privada y por donde pasaron casi todos los niños y niñas que tuvieron algún problema y tuvieron aparado una neonatología, fueron a parar ahí. Entonces, resquebrajar ese poder saber, esa corporación, me parece que tiene un valor y sobre todo en un territorio donde también es muy, muy fuerte ese saber y ese poder, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que estaba bueno hoy traer esta charla un poco de esas prácticas militantes. Y acá yo me anoté, que me parecía que estaba bueno, que un hecho que no quiero olvidar, estrategia de comunicación, fuimos ideando acciones para ir resquebrajando todo ese gran discurso que sostenían estos médicos, ¿no? Estas puertas abiertas, esta institución de puertas abiertas, estos médicos que decían no recordar, y estamos hablando de médicos que eran asesores del ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, que cuando salta todo esto a la luz tuvieron que renunciar, el ministro les exige la renuncia, Torrealday. Y bueno, y de pensar todo el tiempo estrategias para lograr la sensibilización de la sociedad, es decir, ganar consenso social sobre esto del robo de bebés, ¿no? Del IPP. Esto de pensar a los médicos, de esos guardapolvos blancos dioses, que bueno, que eran capaces de participar en la apropiación de niños y niñas durante la dictadura. Y bueno, eso se fue armando una agenda, que eso hoy también estaba recordando, ¿qué no se hizo, Pampi? ¿Qué no se hizo para buscar al MELLI y para armar una agenda de trabajo con fuerte impacto en comunicación? Hasta que, además del 24 de marzo como fecha, y el 22 de octubre como fechas importantes para elaborar la memoria y la identidad, se institucionalizó el 27 de marzo, que fue la fecha en que fuimos dados de alta del IPP, ¿no? Pienso, Sabri, marcar un... Sí. Que una de las últimas intervenciones a días de comenzar el juicio a los médicos se llamaba justamente ponerle el cuerpo a la búsqueda del MELLI, ¿no? Y vuelvo en esto de los cuerpos presentes en la militancia, en la lucha, en la calle, y también se me abren algunos interrogantes, ¿no? También pensando en lo que decía Vero, ¿dónde ponemos los cuerpos? ¿Dónde vamos a poner los cuerpos en el territorio de la militancia? El espacio público como este lugar, este territorio que han ocupado históricamente los organismos de derechos humanos, los feminismos, la lucha de los trabajadores, y en esta coyuntura, cuál es el espacio que debemos ocupar, cuál es el espacio que le queda a las militancias, o cuáles son los espacios que pueden ocupar las militancias en este momento, ¿no? Sí, yo acá estaba viendo, digamos, hice una selección, las invito a todos a viajar y visitar el Facebook de Hijos Paraná, porque realmente es un registro impresionante de todo, digamos, de todo. ¿No? Yo hice un recorte acá de lo que es del MELLI y de lo que es la búsqueda del MELLI y lo que es la responsabilidad civil y este juicio que para mí es muy importante. Y bueno, acá el escrache Torrealday en el 2017, bueno, que vino Tati Almeida, la madre de Plaza de Mayo, que voy a pasar un chivo, que no me quería olvidar, que el 28 de junio cumple años Tati. Así que bueno, todos aquellos y aquellas que quieran saludarla. Que nos está escuchando las viejas, bueno, nuestras heroínas que bueno, que necesitan que las mimemos en este contexto de pandemia. Y bueno, y acá llegaba esta parte que era precisamente la de Pampi, que vos fuiste protagonista e ideóloga,
también con el Teatro del Bardo y un montón de colectivos y actores sociales que se fueron sumando, y también gente de a pie, cuando, por ejemplo, se hizo esta, yo decía el 27 de marzo, como también se institucionalizó como fecha para marcar territorialmente e ir a la puerta de todas estas compañeras que se sumaron a la intervención artística. Algunas estaban embarazadas de verdad y otras estaban disfrazadas yo en esa época estaba embarazada, así que para mí esta actividad fue inolvidable. Pero bueno, era de una manera marcar el territorio, ¿no? Y denunciar esto que se había naturalizado, que en Paraná médicos habían participado de estas apropiaciones, y necesitábamos que la causa se moviera y presionar socialmente. Bueno, esta fue otra intervención que se hizo en el juzgado, de donde está el MELLI también. Esta fue Líneas hacia el MELLI, que me parece también que estuvo bueno. Se propuso una actividad fuera del juzgado dirigida a niñes para que pudieran plasmar en alguna obra artística la propuesta del MELLI, la búsqueda, el trabajo sobre también hijos. Paraná tiene un laburo muy fuerte en lo que es el tema de la identidad y con las juventudes, sobre todo jóvenes por la memoria y diferentes actividades. Bueno, esta fue mundial, Pampi, que fue, me parece que esta fue la convocatoria a todos los mellizos y mellizas que quisieran sumarse a las puertas también del tribunal. Bueno, Pampi, no sé si querés contar un poco. Bueno, son intervenciones que esta se hizo ya llegando a la fecha del juicio, que fue muy fuerte. Esta es la que nombraba recién, acerca de ponerle el cuerpo a la búsqueda del MELLI, que se realizó por la peatonal de Paraná, a días del juicio a los médicos del IPP. Y a ver, ¿cuál otra hay? Bueno, estos también son otras de las intervenciones. Bueno, esta la puse porque no quería olvidarme de decir lo importante también en el registro y en el accionar de la organización, en lo que tiene que ver con habilitar la palabra y convocar, digamos, facilitar la construcción de la verdad histórica en el vínculo con esas enfermeras, que en un primer momento eran testigos, pero de alguna manera se habilitó esa palabra para que ellas pudieran contar lo que sabían. Nosotros las reconocemos como protagonistas en esa posibilidad de romper el pacto de silencio frente a una estructura patriarcal del trabajo, porque la señora de rojo es Natalia Krum de Buchamet, que es la enfermera que con su relato se pudo sostener gran parte del juicio hospital militar, ¿no? Tiene ya más de 90 años Natalia, pero ella fue quien estuvo con Raquel Negro 15 días antes de que diera luz a los mellizos, y bueno, su testimonio fue fundamental. Entonces el reconocimiento y también las apuestas que hizo Hijos Paraná para poder dar ese lugar y poder visibilizar esa valentía que tuvieron las enfermeras, ¿no? Como mujeres, como trabajadoras, que pudieron de alguna manera empatizar con nuestra búsqueda y con nuestra lucha, y bueno, pudieron romper ese pacto de silencio que si nosotros vemos en la estructura médica, los jefes médicos, ninguno rompió ese pacto de silencio, y las enfermeras sí, ¿no? Y se animaron, y bueno, esta foto que está acá fue un proyecto que Hijos ganó para hacer una serie de documentales de herencias de lucha, bueno, y Natalia es una de las protagonistas. Bueno, y acá esta foto que yo la incorporé porque me parecía interesante pensar esto, ¿no? También la herencia, ¿no? Como categoría, como cómo se inscribe la lucha de hijos en luchas previas, en las luchas de los organismos de derechos humanos, cómo se retoman esas estrategias. Podemos pensar desde detectivescas, como las abuelas de Plaza de Mayo, de plantear la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, pero
de diferentes maneras y cómo se va nutriendo de luchas anteriores y cómo también Hijos se da la tarea de lograr la transmisión también de esa lucha y por eso hay tanto laburo en las poblaciones de las juventudes, ¿no? Así que esa me parece que lo que me interesaba era, bueno, plantear esa transmisión. Y quería cerrar para después habilitar las preguntas, si quieren que charlemos, en ver esto, ¿no? Me había gustado esto que había encontrado, de coincidimos con Benjamin en que los pueblos pueden y deben construir sus apariciones. Si hay un diseño, también hay un diseño de la resistencia y en ese sentido se vuelve imprescindible reflexionar sobre los diseños esgrimidos por el colectivo para desanudar la impunidad. Así que bueno, eso era un poco, traer un poco esto, ¿no? Pensaba en lo que había dicho Verónica de este desdibujamiento de los cuerpos y de las identidades, y bueno, y cómo desde la militancia y ocupar la plaza, ocupar la calle, siempre con un otro o un otre, también es poder pensar ese horizonte posible para transformar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco por acá, veníamos. Muchísimas gracias, Sabri. Bueno, les cuento, para quienes nos están viendo y también para Vero y Sabri, que hay muchísima gente que nos está escuchando, viendo por el Facebook de Hijos Regional Paraná, que hay muchísimos comentarios, algunos los vamos a poner, quienes quieran hacer preguntas también están habilitadas. Les recordamos que esto es La Lengua que nos salva, conversaciones sobre lo posible, inaugurando este ciclo de charlas en torno a tres tópicos que proponemos, que es pandemia, lo posible, ¿no? ¿Qué será lo posible más allá de lo probable, ¿no? Pensar, también invitarlos a ustedes ahora a pensar eso, qué es lo posible de ahora en más, o qué creen que es lo posible, cuáles serán las ficciones venideras en esta coyuntura. También lo que creíamos que era la normalidad era la crisis, como dijo la periodista Klein de Canadá. Y bueno, tratar de respondernos, bueno, ¿qué pasa con estos cuerpos que son territorio de disputa? Así que abro el diálogo a ustedes también. Y yo me quedé pensando un par de cosas, un poco desordenadas, pero... Adelante, adelante. Una es el tema del mellinazgo, que en esta ocasión, ¿no? Si yo digo mellizos, digo dos cuerpos, digo dos personas, ¿no? De entrada, la palabra mellizo es una sola palabra, dice dos. Y si tengo uno, si encontré uno, me falta otro. Entonces es un scratch en sí misma la palabra. Y lo otro que me quedé pensando es el tema de la calle, ¿no? Miraba las fotos que trajiste, Sabri, de ese activismo, el tema de la calle, porque hay una tradición que es que las fuerzas, vamos a llamarla así, progresistas, no me gusta la palabra, pero que buscan el cambio, que no aceptan la opresión, es tradición que tomamos las calles, salimos a las calles, y ahora está al revés la cosa, no sé si se dieron cuenta, es como que, no sé, con la media pasó algo raro, bizarro y tremendo, que es que los que están instando a salir a las calles son las derechas, las ultraderechas, nazifascistas, como Bolsonaro, como Trump, y acá también tuvo su expresión, ¿no? Con la salida a la calle de los anticuarentenas junto con los pro-vicentinos. Y lo loco es que las fuerzas populares se han quedado adentro y eso pasa a ser una forma de resistencia. Es decir, está como al revés la cosa, ¿no? Porque ahora, bueno, una de las formas de
de cocinarnos un poco y de acelerar los procesos es, a ver, porque la cuarentena, ¿qué hace? Y te manda al espacio íntimo, te manda al espacio privado. Las calles quedan vacías, ¿no? Y cuidar los cuerpos, cuidar la cuarentena ha resultado en meterse adentro. Y ese meterse adentro lo que produjo, que es la gran discusión, es el tema del enlentecimiento de la máquina productiva. Se enlenteció todo, va más lento, ¿no? El capitalismo se paró. Lo que nadie pensaba que iba a ocurrir. Lo que era imposible. Nosotros no podíamos no pagar la deuda porque se nos iba a parar todo, ¿se acuerdan? Iba a ser terrible, íbamos a quedar aislados, permitime que me ría, íbamos a quedar aislados e íbamos a quedar parados, que es exactamente igual. Entonces, me parece que están pasando cosas extrañas. Ustedes recuerdan que cuando subió Macri, por ejemplo, su gente no salía a la calle. ¿Por qué? Porque no tienen la tradición de salir a la calle, tienen la tradición del salcantri, no tienen la tradición de juntarse con otros cuerpos y pelear la calle, ¿no? Bueno, ahora la están adquiriendo. Está ocurriendo algo extraño. Eso no. Habría que pensar que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que no habría que pensar cuáles son nuestros nuevos espacios y las nuevas formas de desobediencia también, ¿no? Pienso. Abro para ese lado también. Hay algunos comentarios. Liliana Furió dice: enorme la aparición de hijos y esa modalidad de justicia que fueron los escraches ante la impunidad imperante. Fundamentales en esta lucha única en el mundo que llevaron a los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Gracias por tanto. Guadalupe Aguirre dice: se ve que además de la lengua, el arte también nos salva. Voy leyendo. Sandra Míguez dice: el banner en la isla fue fuertísimo, porque también interpela desde otro espacio, otro lugar. Eso fue disruptivo. Siguen llegando. Bueno, en relación a esto, ¿cuáles creen que pueden ser las nuevas formas de desobediencia? A ver si se animan a... ¿O dónde creen que podría ser el lugar en estas nuevas? Porque hay unas... cierto que hay corporalidades emergentes a partir de esta virtualidad. Para la militancia, ¿cuáles podrían ser esos nuevos espacios, digamos, o esas nuevas desobediencias? Hay una que a mí me... ¿Vos decís? Dale, perdón. Dale. No, me vas a hacer una pregunta, dale vos. No, dale vos. No, pero vos te referís, Campi, en la dimensión virtual, en la vida virtual. Sí, en esta coyuntura que estamos atravesando. Hay corporalidades emergentes, ¿no? Y bueno, esta experiencia que estamos teniendo es precisamente dar la batalla por la disputa de los sentidos, digamos. Pensaba, bueno, precisamente esto, de encontrarnos, aunque sea de manera virtual, para hacer un intercambio, para charlar, para vernos. Eso me parece que ya es, bueno, ocupar ese espacio, ¿no? No temerle. Sí, yo me quedé pensando, se me vino a la cabeza cuando preguntabas, Nadia, el tema de Dizzy, el hijo de Alberto. Nosotros estamos teniendo ahora a alguien que maneja muy bien eso, porque está transmitiendo desde Casa Rosada. Es muy fuerte, ¿eh? Por eso digo, es muy fuerte. No sé, puede salir Pato Gallareta, no sé qué puede pasar. Es tremendo, ¿no? Yo veía esas imágenes y decía, es ese cuerpo ahí, ¿no? Solo con estar ahí, y no es solo con estar ahí, es solo con estar ahí
y el trabajo en el Instagram, ¿no? Cómo va horadando, ¿sí? Todo un status quo. Eso sí que era imposible, chicas. Bueno, eso, por ejemplo, me parece que es algo para ponerlo con lupa y ver, a ver cómo está funcionando, ¿no? Porque sigue circuitos que no son habituales. No sigue circuitos, no sigue los circuitos de los militantes, sigue otro circuito con otro tipo de gente muy interesante que está disintiendo en cuerpo propio, para decirlo de alguna forma. Sí, a mí, cosas. Ayer hablábamos con Verónica para ver si éramos apocalípticas o integradas de las nuevas tecnologías. ¿Y a qué conclusión llegaron? Yo tengo la mitad y la mitad. Soy bígama. Y pienso que en realidad la pandemia lo que hizo, bueno, esto que vos decías, aceleró la virtualidad, digamos, aceleró y también puso en evidencia, esto para pensar, ¿no? Pero si habrá puesto, o sea, si es posible que haya puesto en evidencia que hay que muchos trabajos no necesitan que el trabajador vaya al edificio. O sea, esta no necesidad, digamos. A mí me preocupa eso. Tenemos un amigo que trabaja en un banco y él nos decía, esto demostró, un amigo compañero que trabaja en un banco, y él decía, esto demostró que el banco se sostiene con la mitad del personal. Digamos, entonces, de alguna manera evidencia que hay para flexibilizar más aún al trabajador y los cuerpos de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso para mí es lo preocupante. También como que aceleró esa visibilidad, ¿no? Pero bueno, como decíamos hoy, al poder también hay resistencia. Cuando hay poder hay resistencia. Entonces, bueno, tendremos que encontrar las maneras para seguir resistiendo a esto, como que también decías vos, se invirtió, hoy sale a la calle a exponer al no cuidar, a exponer a la población a mayor riesgo, un sector de la sociedad que, bueno, precisamente es más individualista, que piensa menos en lo colectivo, que piensa que el Estado tiene que ser pequeño, que no piensa en los derechos de las grandes mayorías. Y bueno, eso también es para pensarlo, ¿no? Pero bueno, son todas preguntas. Hablando de preguntas, Marcela Bublik dice, quisiera saber cómo podemos coordinar acciones en estas épocas, ya que no podemos hacer el encuentro de los cuerpos en la calle, para seguir implementando estrategias grupales, para seguir la búsqueda de los nietos, crear espacios de encuentros, para coordinar estas acciones de distintas disciplinas artísticas, digo, para que no sean acciones individuales, sino pensadas y producidas en red. Ay, bueno, un saludo a Marcela, y recién vi que había de Fisque Menuco también, la red de la identidad. Bueno, muchos cariños, Pau, ella Marcela. Bueno, me parece que en eso son pioneras tanto las madres como las abuelas. Me acordaba de la campaña que lanzó Abuelas hace poco, desde casa, ayúdanos a que otros vuelvan a casa, y que se sostiene también con un otro, una otra. Pensar en los colectivos precisamente de artistas, dibujantes que se coparon, hicieron su intervención, su ilustración y la compartieron. O ayer la veíamos mateando con Eve, que Eve te cuenta y te transmite la herencia de lucha tomándote unos mates y la ves en el teléfono, digamos. Y yo decía, es de hoy. Y yo le decía a mi compañero, es de ahora, porque está bárbara. Digamos, pienso que, bueno, los espacios se siguen disputando, y hoy la disputa para cuidar nuestros cuerpos, nuestra salud y cuidar también al otro están las redes. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que integrarnos, pero... Otro mensaje, Héctor Valenzuela dice, Verónica trajo a Banksy y hay algo que él decía sobre el graffiti,
pero creo que es extensivo a otros modos discursivos como la silueta o el scratch. Decía que el graffiti atenta contra el principio básico y primordial del capitalismo, que es la propiedad privada. Su intervención en la vía pública va contra esa imagen corporativa de los eslogans, publicidades, etc. Rompe con la legitimidad de lo establecido por quienes gobiernan. El trabajo de Hijos va contra lo establecido de la no justicia. Sí, ahora estamos en un momento que me parece que tenemos que pensar a riesgo de que nos quede la cabeza partida, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, lo público y lo privado. Porque ayer cuando charlábamos en esto de si éramos que nos integrábamos, no nos integrábamos, y que nos sonaba raro estar integrados, yo me quedé pensando, bueno, nos vamos a encontrar en lo público, que sería la red. Error, la red no es pública. Tiene dos. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? A ver, la computadora es mía. No es pública, es privada. La tengo yo. ¿No? La red en sí misma, la hacemos todos, pero sin embargo, ¿sí? Ni los servidores, ni las páginas donde estamos son públicas. Entonces, cuando salimos a las redes, salimos a otro espacio privado, ¿sí? Del que, si bien tenemos un acceso aparentemente libre, ¿sí? Después hemos descubierto en varias investigaciones de que no es tan libre el uso de las redes, ¿no? Y que los algoritmos se pagan, ¿no? Para que haya una tendencia, vos recibas determinadas cosas y no recibas determinadas otras, ¿no? Entonces, es bastante complejo pensar hoy el espacio público, ¿no? Yo coincido con eso que decían recién de Banksy, de los scratches y de la salida del espacio público, pero estamos en un problema, me parece. Uh-huh. Y que es bastante difícil, que bueno, salimos. Entonces, ¿qué dice uno? Pero bueno, prendo la compu. Pero cuando resulta que no salís, entrás, porque la media ya se dio vuelta. Entonces, cuando vos salís, estás adentro. No sé cómo se hace, chicos. A ver, pensemos varios. A ver, alguien que mande mensaje. Y también lo que tiene que ver, que también es otra línea para pensar, es la sociedad de control, digamos, que es, a ver, la libertad hasta dónde en las redes, digamos, como también esta producción de los simulacros, digamos, es la imagen de lo que, de la subjetividad, digamos, qué es lo que se ve en las redes, ¿no? Entonces, como todo un gran debate, este nuevo tiempo, que también es eso, se aceleró mucho. La pandemia lo que hizo es, bueno, acelerar, llevar a la... pero bueno, está en nosotros encontrar las maneras creativas para seguir resistiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, está rara la cosa. Yo insisto que es un buen momento, pero que hay que hacerlo rápido y hay que pensarlo mucho. Y que me parece que esta iniciativa de Hijos, de la conversación, de charlar entre nosotros, de cambiar entre nosotros, es fundamental ahora, porque realmente, ¿qué pasa? En situaciones de catástrofe, es una catástrofe rara. No es la catástrofe que nosotros estamos acostumbrados, no es la catástrofe que es un terremoto, ¿sí? Y de un día para el otro no tenés más nada de lo que había. Esto es una catástrofe lenta, y que no termina. El otro día me decía, bueno, esto el tema es que no es que te vino el terremoto y te agarró un estrés postraumático. No es así. Viene lento. Por otro lado, esa lentitud también enlentece lo que decíamos del capitalismo. El capitalismo es velocidad. Es una máquina muy veloz. Entonces, si lo frenas, entra en crisis, ¿no? Ahora, ellos también usan la crisis. Bueno, me parece que uno da vueltas adentro de la media, ¿no? Y bueno, por ahí capaz que saquemos la cabeza, capaz que no, pero digo, me parece que tenemos que apostar a sacar la cabeza de la media. Yo preferiría. Que a veces nos va a pasar que estamos yendo, parece, en sentido contrario. Por eso te digo, lo tenés a Lisi en la Casa Rosada, tenés la derecha haciendo manifestaciones y saliendo en plena cuarentena, el resto de la gente adentro, cuidándose, puteando por la red.
Bueno, es raro, me parece que tiene que ver con ese dibujito adentro, que hace la media dentro del soquetito, del bollito. Sí, también pensar que hay otras experiencias, el movimiento de mujeres, los feminismos, las disidencias, que también son otros movimientos que toman como herencia la lucha de las madres, de las abuelas, en el símbolo de los pañuelos, digamos. Creo que de alguna manera esa inscripción en esa histórica de luchas, bueno, se va pasando la posta y hoy las jóvenes, las disidencias están, digamos, son como todo más revolucionario que tenemos en el presente, digamos. Entonces, bueno, también ver eso como algo alentador, digo, ¿no? frente a todo lo otro que, bueno, es más complejo. Yo digo todo esto alentadoramente, ¿eh? Veníamos mal, ¿eh? O sea, yo les recuerdo que antes de la pandemia se incendió el Amazonas, o sea, veníamos en una normalidad Eso también espantosa. decía que la normalidad estaba en crisis. ¿Hacia dónde queremos volver cuando decimos vamos a volver? ¿No? ¿A qué lugar? Creo que está bueno poner en crisis esa normalidad a la que estábamos acostumbrados también, ¿no? O la estábamos sosteniendo, o estábamos adentro. Y esto que decís, Sabrina, de las mujeres me parece que tal cual. Pero además muy interesante seguir muy de cerca las experiencias del movimiento de mujeres, porque ellas tienen hemos armado un largo recorrido de trabajo entre lo doméstico, el encierro en lo doméstico y lo público. Han trabajado los ensambles como nadie más. Por eso creo yo que están ahí, están en el caracú del asunto. Leo un mensajito más de Gabriela Roxana Álvarez. Asistimos a la visibilidad de nuevas corporalidades que abren nuevos sentidos y toman lugares. Algo bastante increíble hasta hace muy poco. Y además eso raro que decía Verónica de que las derechas están tomando la calle deja pensando en esos huecos de la edición, del montaje con el que se elabora el sentido de realidad que subvierte lo que ya teníamos como sabido, como el adentro y el afuera, el que se queda adentro y es el que resiste y el que sale es el que se ve en la calle. Leo otro. Graciela Barbagerata dice, hoy está en tensión lo público versus lo privado. Y por otro, el derecho propiedad privada versus propiedad social. Caso Vicentín, que también casi en el olvido tienen en su haber 22 desaparecidos. Sí, también están las disputas que se vuelven a producir en el mismo sentido. Lo de Vicentín nos recuerda la disputa por la 125. De alguna manera, si bien las nuevas tecnologías, bueno, nos producen un quiebre en la construcción, uno piensa, bueno, ¿cómo se va a dar ahora el lazo social? Pero en definitiva las disputas siguen siendo, las disputas por la distribución tanto de los derechos, de las riquezas, siguen siendo en el mismo sentido, digamos, ¿no? Eso también es interesante para pensar, ¿no? Cómo se está dando ahí, ¿no? Y cómo se vuelve a mecanismos similares en la construcción de estos discursos que aparentan la verdad, esta construcción de los discursos hegemónicos en donde, bueno, los medios de comunicación, los multimedios, bueno, terminan también alimentando la grieta, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, también es interesante para pensar, bueno, ¿por qué es tan necesario tener las memorias de lucha, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh.
las clases dominantes siempre quieren que uno piense que es una lucha que empieza una vez, pero no, en realidad el pueblo siempre está dando la disputa por acceder a más derechos y a la distribución de la riqueza. Y las clases dominantes siempre quieren concentrar y ostentar ese poder, ¿no? Entonces, de alguna manera también, si bien cambian los medios, las nuevas tecnologías, las redes, hay ciertas peleas de fondo que se siguen reproduciendo, ¿no? Y bueno, eso parece que no cambia. Leo uno de los últimos mensajes, ya para ir cerrando. Amanda La Rosa dice, también hay que pensar en los frentes de las casas, los balcones, imágenes de esta pandemia alrededor del mundo, de la gente cantando en conjunto, los carteles, los primeros aplausos en Argentina. Hay cosas que podemos hacer desde la casa que no son solo la red. La voz y el ruido me parece un espacio a interpelar porque es extensión de uno, pero no virtual. Eso dice Amanda La Rosa. Mi nena. Ahí va. Uno más, Guillermo Barreira. Es una buena oportunidad de mirar más que en lo que cambió. Por ahí, mareados con el cambio, no miramos que, por ejemplo, la policía es la misma, desde Gómez y Basualdo a Guzmán. Con gobiernos más compañeros o menos compañeros, hay constantes que perduran. Sí, hay cosas para decir ahí, digo en relación a, no sé, a mí me tiene preocupada una imagen que me ha quedado así mal en el medio de la cabeza, que es el compañero Bernie, ¿no? Sí. Digo, no sé, hay cosas que son complejas, ¿no? Porque desde adentro mismo del movimiento, algo que confluye, no sé dónde va a parar, pero suena feo. ¿No? Sobre todo en este momento yo creo que sí que se puede hablar de ciertas posibilidades de fascistización de masas, ¿no? Sí, que habilita también, ¿no? Esta coyuntura que ha habilitado, pienso en la represión en Chaco, en la muerte de Espinosa en Tucumán, bueno, acá en el barrio Capibá de Paraná también, el 1 de mayo. Digo, que hace que se habiliten ciertas prácticas que a veces creemos que se van a desterrar de una vez por todas y no lo logramos, ¿no? Sí, también pensando en lo que planteó, lo que trajo Vero sobre los cuerpos, ¿no? También esto de pensar cuáles son los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, ¿no? Uh-huh. En los casos de violencia institucional. Sí, es también un tema todo muy complejo. Pero bueno, nosotros como organismo de derechos humanos, bueno, también nos solidarizamos con las víctimas de violencia institucional y violencia policial. Entonces, también es un faro que en la actualidad tenemos una bandera que tenemos que levantar, ¿no? Y luchar contra esa violencia. Que también eso me parece que es interesante en la red, no en la red virtual, pero sí en vincular las luchas con las luchas actuales, ¿no? Las luchas históricas, me refiero al genocidio con las luchas actuales, ¿no? Con los crímenes de Estado. Sí, acá estoy leyendo algo que dice la sociedad de Sol Reali. La sociedad panóptica de la que hablaba Foucault se perfecciona con la tecnología y la represión, parece. Sí, claro. La Big Data también, ¿no? La Big Data, sí, claro. También hay que decir, sí, que por ejemplo, esto que yo decía de Dizzy, desde transmitiendo por Instagram desde la Casa Rosada, también es un uso posible. Están las dos cosas, ¿sí? Uh-huh. Estamos en desventaja. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro que ha provocado
mucho, porque en principio muchas repercusiones, muchos comentarios. Estamos súper agradecidos los compañeros y compañeras de IJO Regional Paraná, primero por animarse a esta inauguración, a romper el hielo con la lengua que nos salva, ser las primeras en este ciclo. Ha sido súper interesante, súper enriquecedor. Celebramos y agradecemos muchísimo el encuentro. Sabemos desde nuestra organización lo que significa trabajar y luchar por lo imposible, y que lo imposible solo tarda un poco más. Es necesario ponernos a pensar y ponernos a hablar de lo que nos está pasando, registrar el malestar, hablar de eso y poder transformarnos como sociedad, como pueblo. Muchísimas gracias. Esperamos, este ciclo continúa. El próximo encuentro será dentro de 15 días. Y nos veremos en las calles, en la virtualidad, y donde sea que tengamos que poner el cuerpo que sea, el cuerpo que tengamos, lo vamos a seguir poniendo para transformar estas realidades. Así que muchísimas gracias a las dos. No, gracias a ustedes, chicos. No, gracias a vos, Pampi, a los compañeros y a las compañeras y les compañeros de Hijos Paraná, y bueno, y a toda la red nacional que está bancando también este espacio. Y bueno, ahí estaremos, nos vamos a encontrar, ahí siempre con los compañeros y compañeras, con un otro, ¿no? Siempre intentando transformar la realidad. Así que bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Y a Vero, que estuvo buenísimo, Vero, tu ponente. Qué dúo este. Gracias a todos los que nos están viendo. Hasta la próxima.